treno fermerà a Bologna AB, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia. Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici, nel rispetto degli altri viaggiatori. Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager per poter proseguire il viaggio. Ciao amici, sean bienvenidos a Parma. Parma es una ciudad italiana, capital de la provincia de Parma, ubicada en la región de Emilia-Romagna. Sus habitantes son conocidos como parmigiani o parmesanos en español. Es una ciudad importante en la gastronomía por dar origen a productos de excelencia mundial, como son el jamón o prosciutto de Parma y el rey de los quesos, el parmesano o parmigiano reggiano. Hemos encontrado un mercado regional francés y hay muchas personas paseando porque nuestra visita coincidió con una fiesta de la ciudad. Aprovechamos para comprar un pan antes de hacer nuestra primera parada, la Cámara de San Pablo. El lugar formaba parte de un monasterio benedictino femenino que a principios del siglo XVI fue uno de los focos culturales más importantes de la ciudad. La Cámara de la Abadesa o Cámara de San Pablo es una sala famosa por haber sido pintada con frescos en 1519 por el pintor Antonio Allegri, más conocido como Correggio. A tan solo 2 minutos a pie llegamos a Piazza della Pilota, donde podemos apreciar el monumento de uno de los más grandes artistas y compositores de ópera de todos los tiempos, Giuseppe Verdi, autor de algunas de las óperas más interpretadas y queridas del repertorio clásico, entre ellas Rigoletto, con su famosa aria La donna è mobile. Aquí se encuentra La Pilota, un vasto complejo de edificios en el centro histórico de Parma, símbolo del poder ducal, pero que hoy alberga varios museos en su interior, entre ellos el Museo Arqueológico Nacional de Parma, uno de los más antiguos de Italia, creado en 1760 y enriquecido a lo largo de más de 2 siglos.
Otro lugar que tienen que ver es la Biblioteca Palatina, fundada el 1 de agosto de 1761, custodia de unos 800.000 volúmenes, y donde el perfume de los libros para los amantes de la lectura es realmente agradable. Saliendo de la biblioteca, encontramos el maravilloso atrio de la Galería Nacional, el Teatro Farnese. Al atravesar su imponente puerta de madera pintada, podemos admirar maquetas, pinturas y elementos históricos que narran la fascinante historia de este lugar único. Construido principalmente en madera y estuco, el teatro está adornado con elegantes estatuas en los laterales. Su escenario monumental y cuidadosamente diseñado representa una de las obras arquitectónicas teatrales más extraordinarias del siglo XVII, destacando tanto por su grandeza como por su innovación. La visita a la Galería Nacional de Parma con sus 27 secciones expositivas es una experiencia fascinante para los amantes del arte y la historia. Las obras que se conservan en su interior son todas importantes y espléndidas, y por supuesto, uno de los momentos más destacados es encontrarse con esta cabeza de muchacha, conocida como la despeinada en español. La Scapigliata es una pintura en color ámbar, ámbar verde y albayalde sobre madera de nogal. Un pequeño pero cautivador retrato que muestra el rostro de una joven con un cabello suelto y desordenado, cuya delicadeza y misterio capturan la esencia del estilo de Leonardo. A lo largo del recorrido también podemos disfrutar de pinturas y esculturas que relatan siglos de historia artística. El espacio amplio y elegantemente organizado nos permite apreciar cada obra en detalle. Luego de arte es hora de conocer al volo la città. Comenzamos por Piazza della Ghiaia, sede del mercado desde 1232. A sus alrededores encontramos la Piazza Corridoni y el Ponte di Mezzo. Adentrándonos en el centro histórico veremos la imponente Basílica de Santa María della Steccata. A 3 minutos a pie llegamos a la Plaza Garibaldi, con sus palacios comunal y del gobernador, que tiene un reloj que no solo indica la hora,
sino también los meses, las constelaciones y otros cálculos astronómicos. A 2 minutos se encuentra Borgo Giacomo Tomasini, una calle hecha única por la instalación de luces y espejos, que incluso de día es buena idea visitar, para luego caminar 4 minutos hacia el Domo de Parma con su baptisterio octagonal en mármol rosado. La facciata è a forma capanna, perché vedete è assurdo, protetto dal mare eretto nel IV-V secolo la prima chiesa, quella paleocristiana. Poi Justo al lado está la catedral que podemos visitar gratis y es sin duda un tesoro de la ciudad, por los frescos en su interior y la cúpula pintada por Correggio. Una grandiosa obra de perspectiva donde la luz, la composición y el movimiento se funden como muestra del ilusionismo visual. Nos recomendaron un restaurante local, pero al ser un día festivo en Parma, no era viable esperar hasta las 4 para comer, por lo que siempre les recordamos reservar antes cuando sea posible. Y ya que tenemos poco tiempo, antes de irnos visitamos el Palazzo Ducale, ubicado en un parque del siglo XVI, con avenidas arboladas, esculturas y una fuente en una pequeña isla con un grupo escultórico en el centro. Es hora de despedirnos de Parma, dejando atrás sus calles llenas de vida, los aromas tentadores de su famosa gastronomía y la calidez de su gente. Mientras que nosotros, amigos, Ci vediamo presto!